Listo, mis muchachos, entonces arrancamos con esta vaina. Bienvenidos a todos los que están en Discord y los que están en Twitch. Bienvenidos, bienvenidos. Pues hoy fuera de horario estamos retomando todo el tema del backend, todo lo que hemos aprendido de C Sharp con las APIs. Hoy vamos a, pues, hasta que no acabemos este gran capítulo de backend, pues no tomaremos algo nuevo. Todavía nos queda mucha tela de que cortar. Entonces, pues la idea es continuar. Ya saben los que me acompañan de Discord, pues las dudas que tengan me las pueden compartir por Twitch o por donde prefieran. Y también las personas que se unan al Twitch, pues donde pueden compartir sus dudas en cualquier momento por el chat. Voy a compartirles pantallita a los que están en Discord por si de pronto está muy lenta mi transmisión. Y ya, muchachos. Ya vemos, pues todavía faltan bastantes personas. Yo creo que el cambio de clase nos afectó ahí un poquito, pero pues no pasa nada. Muchachos, porfa, pues abran sus soluciones, abran las soluciones con las que hemos venido trabajando estos días, que sería básicamente la de la farmacia. Yo también voy a ir abriéndola. Listo, por acá. Listo, me avisan porfa cuando ya la hayan abierto. Entonces, bueno, les estaba mencionando qué les parece la idea de que nos compartamos los usuarios de Duolingo como para que vayamos ahí compitiendo entre nosotros a ver cómo nos va con el tema del inglés. Dale. Pues yo no Melo, uso Duolingo, pero hágale de una, me parece. esa, entonces ahí pues cuando tengan la cuentica, si quieren, o los que ya tengan cuenta, compártanla ahí por el chat de Twitch y con eso nos vamos agregando ahí. em, nos vamos agregando para que nos podamos seguirnos. Trin, trin, trin. Me avisan cuando tengan también ¿cómo se dice? El Visual Studio abierto. Ya estoy. Listo. Entonces, bueno, muchachos. No olviden, pues la idea es que ya empecemos a trabajar todo sobre Git, ¿no? Entonces la idea es que todos tengan versionada estén trabajando con la solución que ya subimos al GitHub, ¿no? Recuerden que ya la tenemos subida a GitHub, se les voy a mostrar para que recuerden. Pues porque si no vamos a estar haciendo la del bobo y vas copiando y pegando código de un lado para otro. Entonces se las voy a compartir por Discord y alguno que me ayude ahí a compartirla por el chat de Twitch. Listo. Entonces, bueno, tenemos nuestra solución acá. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar de un conceptico que parece difícil al inicio, pero ya después uno le coge como el tiro y es algo que se llama las múltiples capas. ¿Listo? Entonces, primero pues empezamos con qué es una capa, ¿cierto? Cuando yo hablo de capa, es algo lógico, es decir, es algo que yo no puedo tocar en cuanto a programación, es algo lógico, es una división que yo puedo hacer en mi software. Independientemente de si es backend o frontend, yo puedo dividir esa solución o ese proyecto, lo puedo dividir en varias capas. ¿Qué es lo que hace una capa? Pues es encapsular una funcionalidad específica. Básicamente lo que hacen las capas es dividir o subdividir mi proyecto. ¿Para qué me sirven las capas? Pues para encapsular. Es decir, si yo quiero encapsular algo muy particular y saber dónde está ese algo específico, lo parto y lo divido en una capa. Eso lo que hace es facilitarme el mantenimiento, ¿sí? Porque lo que les digo, siempre tengan en su cabeza, el código no lo hacen para ustedes, sino lo hacen para otro desarrollador. ¿Listo?
Entonces, piensen que esta solución a alguien le va a tener que dar mantenimiento en su momento. ¿Qué es hacerle mantenimiento? Pues que sale un bug y ustedes ya no están en la empresa, entonces alguien va a tener que venir a solucionarlo, o que salió una nueva, o que tienen que desarrollar algo nuevo y ustedes pues tienen que ir a tocar esa solución o ese proyecto que ya existe y que alguien más desarrolló. Entonces ese es el mantenimiento. Las capas facilitan el mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de una arquitectura de múltiples capas, hablamos de que ese proyecto o solución tiene n cantidad de capas, no hay un límite para dividir la aplicación. La dividen lógicamente para que facilite el mantenimiento de esa misma aplicación. ¿Listo? Pues yo casi siempre, dependiendo del proyecto, pues se manejan una capa sí y otra no, ¿sí? Dependiendo, eso varía. Pero pues lo básico es como tener la capa de presentación. ¿Qué es la capa de presentación? No hablo del front, es decir, de lo que vemos bonito en HTML, no. Cuando hablo de la capa de presentación es la que se encarga de presentar esos servicios al cliente final. Es decir, en este caso, cuando hablamos de capa de presentación, hablamos de nuestra web API. Es decir, lo que vemos bonito en Swagger, ¿no? Cuando ejecutamos esta solución, vemos una capa de presentación que expone la API, donde vemos un Swagger documentadito. Esa sería nuestra capa de presentación, porque le presentamos o le servimos al usuario, al que va a consumir las APIs, le servimos o le presentamos todo lo que tenemos disponible en nuestro backend, ¿sí? Entonces nuestra API, en este caso que es la que está acá, es nuestra capa de presentación. ¿Listo? ¿Claro hasta acá, mis chinos? Listo. ¿Alguien me está escuchando por Twitch? ¿Están como en los que están en Discord y los que están en Twitch? ¿Tengo mucho lag? No tanto. No tanto como la vez pasada. Listo. Sí, o sea, la vez pasada era más que todo porque se le estaba pausando que le dimos. Ah, listo. Entonces esa es la capa de presentación. Gracias, Snook. Esa es la capa de presentación. Luego otra muy común cuando hablamos de múltiples capas es la capa de negocio. Entonces, ¿qué hace la capa de negocio? En la capa de negocio es donde yo como desarrollador implemento toda la lógica del negocio. ¿Qué es la lógica de negocio? Son las reglas de validación. Volvemos al caso de una discoteca. El negocio es la discoteca, ¿cierto? Una discoteca no permite la entrada de menores de edad. Eso es una regla del negocio, es una regla de validación. Entonces yo en la capa de negocio es donde desarrollo en código todas esas reglas de validación que permiten que mi negocio funcione. Si soy una discoteca, en mi capa de negocio debe existir la validación donde yo digo que no permito la entrada de menores de edad o que no compro licor adulterado. Todas esas reglas de negocio que son específicas para mi funcionamiento van en esa capa de negocio. Por ejemplo, en la farmacia. En la farmacia, cuando yo quiero crear un medicamento, la fecha de vencimiento de ese medicamento no puede ser menor a hoy, porque si no estaría vencida, ¿sí o qué? Entonces eso es una regla de mi negocio, no tener en mi sistema medicamentos vencidos. Esas validaciones van en la capa de negocio. Esa normalmente ustedes la van a ver como capa de negocio o como business logic. ¿Listo? Dependiendo de cómo lo quiera decir el desarrollador que la cree o con el equipo que ustedes trabajen. Y otra muy común es la capa de datos. Cuando hablamos de la capa de datos, es que esa capa es la que se encarga de gestionar todo contra la base de datos. Es decir, es la que se comunica directamente con la base de datos. Entonces ahí tenemos cuando la conexión a la base de datos, cuando hacemos un insert a la base de datos, esa es la capa, la última capa que se comunica con esa base de datos, ¿sí? Nadie más se va a comunicar directamente con la capa de datos, sino la capa de datos. Perdón, me equivoqué. Nadie más se va a comunicar con la base de datos, solo la capa de datos es la que se comunica directamente con la base de datos. ¿Listo? Es la que va y hace los inserts, los updates, los delete, los where, todo eso es la que se encarga de hacer esa gestión. Entonces casi siempre antes en monolito, cuando hablamos de un monolito es un proyecto gigantesco
¿sí? Ahorita ya estamos en la época de los microservicios, donde tenemos servicios muy, muy chiquiticos. Un microservicio es chiquitico, tiene una responsabilidad muy pequeñita. Si el microservicio es de usuarios, solo se encarga de los usuarios. Y tenemos otro microservicio para las facturas y otro para los clientes y otro para las mascotas. Cuando hablamos de un monolito es lo que estamos construyendo aquí. ¿Por qué estamos construyendo un monolito? Pues porque es la forma más básica como de aprender a programar. Entonces, esto es un monolito. Es un servicio gigante, ¿cierto? Una solución gigantesca donde tienen miles y miles de métodos. ¿Listo? Y esos métodos hacen algo. Entonces aquí tenemos un monolito. Cuando ustedes trabajan con un monolito, casi siempre se van a encontrar con la arquitectura de las 3 capas. Entonces recordemos que las 3 capas son las que tengo seleccionadas en pantalla. Capa de presentación, capa de negocio y capa de datos. Esas son las 3 capas básicas. Hay monolitos que tienen muchas más capas. Cuando ustedes empiecen a ver si en algún momento llegamos allá a microservicios, pues se manejan capas diferentes, algunas se mantienen, otras cambian o se les cambia el nombre, ¿sí? Son conceptos diferentes, pero su función es muy parecida a las 3 que estamos viendo acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos? Nada, tómalo. Listo. Entonces esas son las capas. Ya vimos que es una capa y que es una arquitectura de múltiples capas y cuáles son las 3 capas básicas. Cuando hablamos de capas hacemos referencia a un principio que se llama principio de responsabilidad única. El principio de responsabilidad única significa que algo, ¿cierto?, hace una función específica. Cuando hablamos de eso podemos hablar de una calculadora. Una calculadora se encarga de hacer operaciones matemáticas, ¿cierto? Pero no se encarga de hacer absolutamente nada más. Operaciones matemáticas, que la potencia, que el coseno, tangente, secante, cosecante. Pero son solo operaciones matemáticas. Tú a una calculadora no la pones a imprimir o no la pones a barrer, ¿cierto? La calculadora solo hace operaciones aritméticas o matemáticas. Lo mismo, cuando hablamos de una persona, un guarda de seguridad, el guarda de seguridad vela por la seguridad o de una persona o de una edificación. Pero tú no pones a un guarda de seguridad a cuidar el edificio y al tiempo lo pones a barrer. A eso es cuando hablamos de responsabilidad única. Cuando hablamos de responsabilidad única, hablamos de que las capas tienen responsabilidades únicas. Entonces, por ejemplo, la capa de presentación lo que hace es la que tiene básicamente los controladores. Recibe y responde peticiones. No hace nada más. Ya se hagan de cuenta que ese es el portero de nuestro edificio. La capa de presentación es la que recibe y entrega. Recibe y entrega. Tengo un request y mando un response. Tengo un request, mando un response. Esa es la responsabilidad única de la capa de presentación. Cuando hablamos de capa de negocios, la responsabilidad única de la capa de negocios es hacer las validaciones del negocio. Entonces, mi capa de negocios se encarga de validar si soy mayor de edad, si es requerido o no es requerido, bla, 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 sí, todas esas validaciones que alcanzamos de ver. A ver qué día. Se me perdió mi lápiz, hombre. Espérenme a ver que no encuentro mi lápiz y no les puedo dibujar. Bueno, me va a tocar con peina la antigüita. Ay, marica. Bueno, me tocó con peine y con muñecos más feos de los que acostumbro a hacer. Entonces, dicho de esa forma, tenemos aquí nuestra capa de presentación, tenemos nuestra capa de negocio y tenemos nuestra capa de datos. ¿Listo? ¿Sí o qué? Aquí está. Entonces, como les repito, capa de presentación recibe los requests y los response. ¿Listo? Entonces, aquí con una flechita recibimos y respondemos. Luego está nuestra capa de negocio, que es esta que voy a pintar de color rojito. ¿Listo? Esa es nuestra capa de negocio. La capa de presentación le pasa a la capa de negocio, ¿cierto? La capa de negocio hace las validaciones. Entonces estamos en una discoteca. ¿Es mayor de edad? Sí. Listo. Entonces la validación pasa. Si tengo más reglas de negocio, aquí las aplico. Si alguna regla de negocio falla, inmediatamente respondo a mi capa de presentación, ¿cierto? Y mi capa de presentación pues vuelve y hace su trabajo de entregar el response. Que efectivamente el man pudo entrar a la discoteca porque es mayor de edad, tiene plata y va a comprar trago.
Entonces, para yo registrar esa venta, voy a comunicarme con mi capa de datos. ¿Por qué con mi capa de datos? Porque voy a guardar la venta para que quede guardada la factura, la hora de la fecha y la hora de la factura, el valor de la factura, todo eso. Mi capa de datos la voy a pintar de color azul. Y si todas las validaciones de negocio son exitosas, esa capa se comunica con la capa de datos. Se comunica con la capa de datos. Si todo ocurre bien y guarda exitosamente en la base de datos, pues esa respuesta se devuelve a la capa de presentación, y la capa de presentación pues a la capa de lógica de negocio, y si la capa respondió bien, pues vuelve esa petición a la capa de presentación, y finalmente le respondemos con el mensaje de que guardamos exitosamente la venta al cliente. ¿Claros hasta aquí cómo interactúan estas tres capas? Sí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, por mi parte no. Listo, 4, 5, 6. Ok, entonces ahí ya hablamos del principio de responsabilidad única. Cuando tengan tiempo y ya empiecen a profundizar más, pueden empezar a leer acerca de los principios SOLID. Los principios SOLID es un estándar de 5 principios. Esta S significa Single Responsibility, responsabilidad única, el principio de responsabilidad única. Estos 5 principios pues les dan a ustedes unas pautas para tener mejores prácticas de desarrollo. Perdón, ya se las paso. Busquemos aquí esta y pueden echarle una ojeadita cuando tengan tiempo. Se las voy a pasar aquí al Discord, y si alguien me ayuda igual a pasarla por el chat de Twitch. Entonces esos son 5 principios pues algunos más fáciles que otros de aplicar, pero pues dan muy buenas pautas para tener buenas prácticas de desarrollo. ¿Listo? Hasta ahorita vimos el primero, que es la S de SOLID, Single Responsibility, que es principio de responsabilidad única. ¿Listo? Entonces ahí ya chuleamos esto por encima en cuanto a teoría. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos implementar nuestras múltiples capas en lo que estábamos haciendo? Por ejemplo, en ocasiones yo lo que hago es creo una capa donde pongo todos los recursos transversales del proyecto, como lo son los modelos. Por ejemplo, estos modelos, ¿se acuerdan los modelos que creamos, las clases que creamos? Esos yo los mando en un proyecto aparte, porque sé que van a ser transversales. Entonces las que son, digamos por ejemplo este response base, que lo creamos también la clase pasada, eso yo lo mando a un proyecto transversal para no tener que ocupar mi API con otra responsabilidad. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a detener, si tienen corriendo el proyecto, vamos a detenerlo y van a crear un nuevo proyecto. ¿Listo? Entonces le van a dar aquí clic derecho, agregar nuevo proyecto. Cuando les aparezca esto, aquí donde dice Web API van a seleccionar Library. Por aquí, Library. Y le van a dar en Class Library. ¿Listo? Le van a ir clic, la van a seleccionar y le dan Next. Next. Listo. Y le van a definir el nombre del proyecto. Acuérdense que nuestros proyectos se llaman con el nombre de la solución, punto, el nombre del proyecto. Señor. ¿Dónde es que se le da para Listo. crear un nuevo proyecto? Te paras a nivel de la solución, no en el proyecto, sino en la solución. Clic derecho a la solución. Agregar nuevo proyecto. ¿Sí? ¿Cómo dice? Nuevo proyecto. New project, si está en inglés. Dice agregar, primero dice agregar. Add new project, píllatelo ahí. Ahí lo dejo para que hasta que lo encuentres. Listo. Listo. Entonces cuando hagan eso, importante que aquí seleccionen library, ¿cierto? Buscan por la L, library. Se me perdió ahora. Bueno, ya la tengo seleccionada. Library. Listogros. Y después de que ya tengan el library seleccionado, pues le dan aquí clic para que lo seleccione y luego le dan next. ¿Listo? ¿Todos acá?
Sí. Mr. Javis y Chris. Sí, sí. Listo. Sí. Entonces recuerden, la nomenclatura que definimos es el nombre de la solución, punto, el nombre del proyecto. Entonces, pharmacy, punto, el nombre del proyecto. En este caso, como les mencionaba, yo aquí voy a guardar las cosas transversales. Entonces yo la llamo core de cerebro, core. ¿Listo? Entonces le van a dar agregar. Prácatelas. Y luego él me dice qué framework quiero utilizar. Pues estamos trabajando en 6. Vamos a utilizar 6. ¿Listo? Y le dan crear. Él viene por defecto con una clase. Esa clase bórrenla. ¿Listo? Le dan delete y le dan aceptar. Y así tienen que crear su solución. Tienen que quedar dos proyectos. Pharmacy.api y pharmacy.core. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? Confirmo. Listo, listo, listo. Marica, tengo curiosidad de cómo aprender a saber quién más está en el chat para poder empezar a decir síganse, suscríbanse. Está al lado de... O sea... A ver, ¿puede mostrar la pantalla del... Bueno, pues no la tengo abierta acá, pero sí la abro aquí. Trin, trin, trin. De Boogers Bootcamp. chat de stream ahí al ladito? ¿Dónde? Donde dice chat de stream. Chat de Arriba del stream todo. aquí. Tran, tran, Eso. tran. Alice Hydra. Command the root. Draves Nat. Isoka Zorro, Kamilowski y Mr. Javis. O sea, Snook no está. No, mentira. Ah, bueno, moderadores que está aquí. Sí. Ah, listo. Alice Hydra. ¿Quién es Alice Hydra? Ahí sí se puede hacer sentir con el chat. Draves Nat es de alguno de los que están acá. Chris, ¿cómo se llama en Twitch? No. El que dice Hisoka. Hisoka Zorro, listo. Esta es mi señora que siempre me apoya ahí con views. Commander Root, ¿quién es? Mr. Javis, ¿cómo se llama en Twitch? Mr. Javis. Es un bot. ¿Este es un bot? Commander Sí, Root. igual que el Alice. O sea que solo estamos estos cuatro acá. Drafts, no sé si sea un bot o no. Está difícil de averiguar. Pero digamos, por ejemplo, ¿tú cuántos bots has instalado? ¿Hartos? No, ¿Muchos? es que esos bots no se instalan. Mm. Son bots de la plataforma. Ah, vea pues. Aprendiendo. Listo. Continuemos. Entonces, bueno, ya todos me confirmaron que estaban acá. Entonces yo voy a empezar a mover las cosas que considero que son transversales. Para mí algo transversal son los modelos. Estos modelos que creamos por acá, esas cosas para mí son transversales. Entonces, por ejemplo, yo empiezo a crear esa misma estructura que tengo acá, la empiezo a pasar para acá. Con el fin de que cuando la pase, esto y esto se vaya. ¿Sí? No lo necesito. Entonces voy a crear una carpeta. ¿Cómo creo una carpeta? En el proyecto, clic derecho, agregar, new folder o nueva carpeta. ¿Listo? ¿Cómo se llama la carpeta? Pues la vamos a llamar View Model. View Models, perdón. View Models. Y pues me voy a crear unas clases con los mismos nombres y con el mismo contenido dentro de esta carpeta. Es decir, voy a pasar lo mismo de un lado a otro. ¿Por qué no lo paso? Ustedes dirán, ¿por qué no hace esto y esto? Voy a hacerlo con esta nomás. Entonces fíjense que él aquí me pasa la clase, ya la arrastré, ¿no? Pero miren cómo quedó el namespace. Quedó Pharmacy API View Models y el namespace debió haber quedado Pharmacy Core View Models. Por eso sencillamente es que no me gusta arrastrar y pegar, arrastrarla. Porque pues prefiero que el namespace me quede como debe quedar. Entonces a la carpeta View Models le dan agregar y le dan clase. ¿Listo? Clase. Dark, Señor. una cosita. Sí, señor. En teoría eso no tendría que ir dentro de models. ¿Qué? ¿Los View Models? Sí, lo del, por ejemplo, el del acuerdo no tendría que ir dentro de models en lugar de view models.
Pues, gordo, te respondo porque, digamos, tú fuiste el que creaste la carpeta View Models. Yo ahorita lo que estoy haciendo es pasarla al otro lado, indiferentemente si la vayamos a utilizar más adelante, pero lo que quiero es pasar toda esta. Esa View Models nació fue porque la tarea que tú hiciste implementaba la carpeta View Models. Entonces igual la voy a mantener tal cual con el mismo nombre, ¿sí? Sí. Ok. Por ahora. Y vamos a pasar lo mismo. Pero sí, para mí todo esto debió haber quedado dentro de Models. Claro. Sí, sí, sí. En teoría tendría que ir dentro de models. Ujú. Pero entonces por ahora la vamos a pasar tal cual para que para que no se nos dañen tantas cosas. Listo, entonces me paso igual el contenido que habíamos tenido que día. Bueno, que quede pública la clase, no olviden pública la clase. Muchachos, un truquito aquí. Cuando les aparezcan estos using, que no los están usando porque están en gris tenue, oprimen control R y control G y él elimina lo que no estén usando. Control R y control G, ¿listo? Y les deja la clase de esta manera. ¿En dónde? Aquí, yo acabo de crear esta clase, ¿sí o qué? ¿Sí? Sí. Fíjate que aquí estos using aparecen en un gris tenue, es decir, no se están usando y ahí dice directiva using es innecesaria. Para que eliminen esto, pues lo pueden hacer así, borrar, pero hay un comando que es control R, control G. Es decir, solo control R y más G. Es decir, sueltan la R y reprimen la G de una vez. Y les quita lo que no estén usando. ¿Listo? ¿Me confirma si te sirvió el comando? Listo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces ya tenemos esta clase. Ahora vamos por la siguiente, que es Customer View Model. Clic derecho, agregar clase. Pego el nombre de la clase y me llevo otra vez el contenido. Entonces, Customer View Model, me llevo todo el contenido, a mi nueva clase que está acá. Control R, control G para eliminar lo que no uso y sale para pintura. Y me falta la última que es Response. Entonces, aquí es donde voy a hacer un pequeño cambiecito. Porque, por ejemplo, a mí me gusta en Models crear dos carpetas, una que se llama request y una que se llama response. Con eso ordeno cuando porque a veces es diferente lo que recibo a lo que envío. En algunos casos es la misma vaina, ¿sí? Dependiendo de la funcionalidad de mi endpoint o de mi método. Pero a mí me gusta ordenarlos en dos carpetas, una para los response y una para los requests. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear aquí una carpeta que se llame models. Listo. Y dentro de models voy a crear dos carpetas. Una con el nombre request y una con el nombre response. Listo. Es que, o sea, precisamente por eso yo había creado el View Models. Porque en el View Models estaba lo que yo respondía. Ok. O sea, literal lo que acabaste de explicar, eso, igualito. Sí, es dependiendo, es como uno se va acostumbrando a trabajar. Sí, sí, pues yo lo hice así porque así fue como me lo explicaron. Sí, claro, sí, yo Entonces en eso entiendo. fue lo que me basé. Entonces, bueno, aquí en ViewModel ya tenemos las dos clases, ¿cierto? Entonces, estas dos las vamos a eliminar, ¿listo? Eliminamos Agreement ViewModel, chao. Y eliminamos Customer ViewModel, chao. Solo nos queda por pasar Response Base. Entonces, Response Base, pues como es un response, debería ir dentro de la carpeta Response. Entonces, ahí voy a crear una clase que se llame Response Base, ¿listo? Y me llevo pues lo mismo que tengo acá por ahora. La pego y control R, control G y listo. Ya puedo eliminar de aquí arriba del API esa clase y esa carpeta ViewModels. ¿Por qué? Pues porque ya las pasé al otro lado. Listo. Chequeado esa carpeta. ¿Qué sigue ahora? El model. La carpeta models, ¿no? Que está en Customer. Pero entonces ya no me acuerdo en dónde uso esta clase. Voy a mirar dónde la uso para saber qué es lo mejor. Entonces, por ejemplo, fíjense que en algunos casos la uso en todos los casos la uso en el Customer View Model, se usa para responder y para request. Entonces digamos que aquí como que no importaría dónde la meta. Por ahora metámosla en request, ¿sí? Como para no complicarlos. Entonces dentro de request vamos a crear una clase customer
¿cierto? Y yo, en lo personal, acostumbro a llamarla, si es un modelo, la llamo Customer Model. Pues, ¿por qué? Para que yo a simple vista pueda saber que eso es un modelo. Porque para mí Customer podría ser un modelo, una clase, cualquier cosa. Pero yo prefiero ponerle el nombre Customer Model para, pues, para simple vista, sin ir a tener que mirar que tiene esa clase, saber que eso es un modelo. Entonces yo la llamo Customer Model, así, trácatelas, ¿listo? Y me llevo otra vez el contenido de la clase Customer, aquí, para el Customer Model, la pego, Control R, Control G, y ahora también puedo proceder a eliminar esto de aquí y esto de acá. Esta vaina. Listo, muchachos. Así les tiene que Agregaste quedar. una clase, ¿cierto? Sí, señor, dentro de Models, píllate acá. Tu pharmacy.core tiene que quedar con estas carpetas y con esas clases adentro. Aquí, míralas. ¿Listo? ¿Qué otra cosita? Ah, bueno, me avisan si todos están acá. ¿Listo? Me avisan cuando ya todos estén para continuar, que les voy a explicar otra vainita. Estoy creando las clases. Tranquilos, tranquilos ahí, con calma, vayan haciéndole. Yo voy aquí chismeando unas cositas. Si hay alguien nuevo por ahí en el Twitch, hágase sentir en el chat para darle la bienvenida y explicarle cómo que estamos viendo. Me avisan, ¿quién falta? Chris, es Mr. JBC Snook, ¿quién falta? Yo. Listo. ¿Y Chris al pelo? Pues yo estoy mirando. Ah, mirando. desjuiciado, ¿sí? Ahorita no les vuelvo no les voy a subir estos cambios, no mentiras. No voy a subir estos cambios a GitHub para que no los pueda atrasé y descargar. ya está adelantado. Pero ¿en qué parte te quedaste luego, señor Chalame? O sea, ya después con lo que nos expliques hoy, entonces básicamente juntamos lo de la tarea pasada y lo de esta, ¿no? O sea, Sí, la idea es que con lo ustedes me estén al dijiste día. Es decir, en los días que yo no deje tarea, pues ustedes vayan adelantando sobre la solución de ustedes. Aunque yo voy a subir los cambios siempre acá, pues la idea es que ustedes también tengan sus vainas. ¿Por qué? Porque pues la memoria aprendes con la repetición. Y si ustedes pues repiten lo mismo que ven, pues se les va a quedar grabado algo. Entonces la idea es que también hagan ustedes el ejercicio de a poquito, de a poquito. ¿Listo, Snook? ¿Ya llegaste? Sí, ya estoy. Listo, cerrar todas estas vainas. Listo, muchachos. Fíjense que acá ustedes tienen unos botones, ¿no? ¿Sí los pillan? Con este botón de acá, que dice Collapse All, pues lo que hacen es colapsar toda la solución o todas las carpetas que tengan abiertas. Por ejemplo, si yo tengo esto aquí todo desparramado, yo le doy en el menos y él me cierra todo. ¿Listo? Para que se aprendan ese botoncito ahí cuando se pierdan, cierren todo y vuelvan a iniciar para que encuentren más rápido las rutas. ¿Claros ahí? Otra cosa, hay a veces que ustedes como que digamos se pierden o no saben dónde le dieron clic. Entonces, por ejemplo, hay una opción aquí, clic derecho, que dice excluir. Y ese excluir es como sacar del proyecto. Es decir, él no elimina la clase, pero sí la oculta. ¿Sí o qué? Entonces yo le voy a dar excluir, pillen, pan. Y fíjense que ya no tengo nada en esta carpeta, ya no hay nada. ¿Cómo hago para recuperar ese archivo que ya no veo? Con este botón que dice que muestre todos los archivos. Ustedes le dan ahí. Y el man les muestra carpetas que ustedes antes no veían, como esa bin, ¿cierto? Y pues en la carpeta donde oculté mi archivo, pues también me aparece, pero me aparece todo rarito. ¿Sí o qué? Como un símbolo que, pues como tenue y dice pendiente por agregar. Si yo quiero volverlo a incluir, pues le doy clic derecho y le digo incluir en el proyecto. ¿Listo? Ahí como para que tengan en cuenta cómo funciona, cómo empiezan a usar estos botones de acá. ¿Listo? Por ejemplo, otra cosa.
Pues este lenguaje C Sharp pues él lo que hace es generar compilados, ¿no? Entonces él tiene dos formas de fallar o dos formas de detectar errores. Uno en tiempo de compilación, ¿sí o qué? Y otro en tiempo de ejecución. ¿Qué es un error en tiempo de compilación? Es que algo en el código, algo propio del código me quedó mal escrito, como que le asigné a una cadena de texto un número, ¿cierto? Entonces él dice, no puedo convertirlo. Ese es un error en tiempo de ejecución, digo, de compilación. Y los errores en tiempo de ejecución es que todo te funciona bien cuando tú, a nivel de código, todo está perfectamente bien escrito, pero cuando tú, no sé, ejecutas tu proyecto, él intenta conectarse a una base de datos que no encuentra o que no existe y falla en el momento que se ejecuta. Cuando ya ejecuta dice, uy, no encontré la base de datos. Esos son los dos posibles errores que ustedes tienen en C Sharp. Bueno, y aparte los errores de lógica, pero eso pues ya es tema del desarrollador. Entonces, si ustedes le dan a cualquiera de estos proyectos, clic derecho, mire, clic derecho, o a la solución incluso, siempre los tres primeros botones, bueno, varias de las primeras opciones, en este caso vamos a hablar de las tres primeras, se mantienen. La primera es build, que es lo que les digo. Él lo que hace es construir y empaquetar el código en algo que llamamos DLLs, ¿sí? Cuando el código C Sharp se compila, él genera unos archivos .dll. Esos son los empaquetados en .NET. Entonces, esta es la forma de generarlos, con el build. Si ustedes le dan en build y hay algo dañado en el código, a nivel de que, no sé, escribieron mal el string, lo escribieron con J y no con G, eso es un fallo de compilación, él tiene que fallar. ¿Listo? Entonces denle en compilar. Y tiene que fallarles. ¿Por qué? Porque movimos unas cosas. Bueno, aquí no me falla porque yo compilé el proyecto pharmacy.core. Pero si ustedes compilan la solución, les tiene que fallar. Y aquí les dice, vea, 12 errores. Ahí están todos los errores. ¿Listo? ¿Qué es la siguiente opción? Recompilar. Básicamente él lo que hace es eliminar las DLLs que compiló o que tenía compiladas y vuelve a compilar de nuevo el proyecto. Es decir, es un build pero remasterizado. Entonces ese hace lo mismo, elimina lo que estaba, vuelve y compila y les debe seguir fallando. ¿Sí o qué? Y por último hay una vaina que se llama Clean Solution. Hay algunas veces que temas de caché de Visual Studio o temas de como tal de Visual Studio que se quedan pegadas y uno utiliza esa opción de Clean Solution para que como que limpie todo lo que no tiene que estar y uno poder volver a compilar a ver si de pronto eso soluciona algunos errores. ¿Listo? Yo sé que estos errores que están acá, sé cuáles son. No se van a solucionar con Clean Solution, pero quiero que intenten limpiar la solución, pues para que se vayan familiarizando con esas opciones. Porque en algunos casos, cuando ustedes estén en un proyecto grande y les digan como, bueno, compile, no le quita el error, no, bueno, recompile o limpie la solución a ver qué pasa. ¿Listo? Eso por un lado. Ahora, ¿cómo vamos a aprender a solucionar estos errores que son de importación? ¿Sí o qué? Tenemos dos errores. ¿Alguien me explica o sabe o cree saber por qué tengo errores si antes todo estaba funcionando? Porque estás importando de donde no es. Exacto, porque movimos las clases, eliminamos otras y pues esa vaina se desparramó. Entonces básicamente lo que tienen que hacer es, podrían ir a mirar clase por clase, ¿cierto? Pero también le pueden dar a cada error doble clic. Entonces le dan doble clic, pam, 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 y él les abre el proyecto, aunque él aquí les dice el proyecto y el nombre del archivo, donde está el error y también la línea, ustedes le dan doble clic y el man los lleva. Entonces aquí está la primera. Dice, uy, error, ¿por qué? Pues porque no encuentra ViewModels. Pues claro, porque es que este namespace ya no existe. Ya no existe ningún ViewModels en API. Entonces, pues, eliminamos esa vaina porque ya no la vamos a usar. Seguimos teniendo este error, ¿no? Que no encuentra GridModel. Entonces recuerden, tienen dos opciones para intentar solucionar este problema. La primera es pararse sobre la palabra y esperar a que les aparezca el bombillito. Ustedes le dan clic y él les dice las posibles correcciones. Generar clase, es decir, dentro de la clase controller les va a crear una clase que se llama GridViewModel.
No lo necesitamos porque ya tenemos nuestra clase. Les dice que va a generar, bueno, aquí se las genera en un nuevo archivo. Aquí se las genera dentro de la clase controlador. Aquí se las genera no sé en dónde, no recuerdo cómo funciona esta en nested class. Les crea un nuevo tipo. La que necesitamos es que agregue una referencia hacia nuestro proyecto donde creamos las clases. En este caso es pharmacy.core. Entonces, add reference. ¿Listo? Esa es la primera opción. Pararse hasta que les aparezca el bombillito y darle clic ahí. Si por alguna cosa del destino no les llegase a aparecer el bombillito, ¿sí o qué? Entonces vamos a seguir con el siguiente error. Le dan doble clic y les tiene que abrir. Entonces ya saben, eliminan lo que no están usando, en este caso. Y si no, digamos que aquí no me aparece el bombillito. Entonces yo le doy, me paro, le pongo el cursor ahí y le digo control punto. Control punto. Y fíjense que él de una vez me dice, como ya le agregué la referencia, él me dice, bueno, solo es agregarle el using. Entonces pues le dan clic ahí o enter. Y listones. Me sigue quedando un error, entonces control punto. Y me dice que le agrego un using hacia request. Listo, se lo agregamos. Y fíjense que acá está fallando otra cosa, pero es porque no puede convertir. Customer is null here. No puedo convertir un modder. Listo. Ya les digo qué está pasando. Ya miramos qué más falta allí. Sigamos con el otro error. Entonces básicamente aquí dice pues que models no existe, ¿cierto? Y pues seguimos importando y solucionando los errores. Aquí, tran. Listo. Y fíjense que ahora solo nos queda no nos quedan errores, ya no hay más errores. Que algunas veces Visual Studio pues es muy potente, pero a veces no es perfecto. Entonces puede ser que no le aparezcan acá, pero si ustedes vuelven a compilar, que sigan apareciendo otros errores. Entonces no está de más que vuelvan a compilar. Listo. Build Success compiló satisfactoriamente. ¿Cómo van, muchachos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todos ya lograron arreglar su solución? ¿Los que están siguiéndome en vivo? No, yo soy con tratando de solucionar. Listo, dale ahí 2 minuticos y continuamos, ¿ok? Dale. Mientras tanto, señor. Tengo un truquito. Señor, Un sí, truquito, señor. algo que aprendí. Charlame. A uno a veces le pasa pues que uno se para sobre sobre una clase, o sea, de una te la abre, ¿no? Una te la muestra. Entonces uno al último botoncito de arriba a la derecha, ya no te hace el preview sin necesidad de eso. Pues lo digo porque Espérame, el me último pasaba. botoncito de la derecha, ¿cuál este? No, el último, ese. Preview Select as Item. Espérame a ver, Sí. entonces listo, vamos a probarlo. Porque esa sí no me la sé. ¿Qué hago? Listo, por ejemplo ahí le tuviste que dar doble clic para abrirlo, ¿sí o qué? Sí. Pero entonces ahora parte sobre cualquier otra clase, pero una sola vez, una vez. Ya ¿sí no o me qué? la abre. Ajá. Sí, no Y te si la le abre. hago me deja el preview cada vez que yo le doy clic. Vea pues, esa no me la sabía. ¿Y cómo aprende uno con estos muchachos? Listo, viejo Snook. ¿Ya pudiste, Berry? Con uno no. Si te lleva mucho de tiempo, móvil. compartes y lo pillamos. Dale. Igual aprovechando que hoy hay poquitos muchachos en vivo. Todavía no estás compartiendo, ¿cierto? No. Ahora ahí comparto. Mira. Listo, ya. Entonces, ¿qué dice? Customer View Model. Bueno, estás en Customer Model. Espérame a ver. Customer Model, tan. Ahí tiene que decir Customer View Model, así abajo. Tiene que decir Customer View Model. Así. ¿Y qué dice? Dice incoherencia de accesibilidad de tipo de valor. Listo. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Que hay que cuando creaste alguna de las clases nuevas, ¿cierto?
no le modificaste la accesibilidad, es decir, la dejaste tal vez como internal y debiste haberle puesto public. Entonces si quieres ve a Customer View Model, no, quita eso, Customer View Model, la última. Eso, y entonces fíjate, aquí hay dos errores, Snook. Creaste una clase dentro de una clase. Entonces, digamos, coge la línea 7, ¿cierto? Desde la línea 7 hacia abajo, más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta la línea 30. Control X. Listo, sube, borra desde la línea 5 a la 8. Borra todo eso. Y ahora sí pega lo que tenías. Y guardas. Ya tienes que, se te tuvo que haber quitado el error que tenías. Si no se te quitó, pues haz el import, ¿no? Entonces dale control punto, o sí, control punto, y dale using. Esa vaina. Arriba tienes otro error, entonces solucionémoslo. Listones y chao. Y ahora sí sigue con los, sí, continúa con los otros. No olviden control S, ¿no? Tienes un montón de archivos sin guardar. Siempre que hagan una modificación, control S, control S, control S. Dale ahí abajito a los errores, viejo Snook. Aquí donde dicen errores, 5 errores, dale ahí, doble clic. Para que te lleve a donde está el error exacto. Listo, ahí ya te mostró el error ahí en el centro, píllalo. En el centro de la clase, donde está el código. Más arriba. Ahí, eso, control punto, agregas el using, bueno, agregar referencia, abajo, más abajo, ahí, add reference, eso, y eliminas el using que no estás usando, control R, control G, guardas y sigues con y vas con el siguiente error, doble clic. Ahí está. Control punto. ¿Qué dice? Dice, no contiene una definición para InDate. Listo, entonces ve a la clase AgreementViewModel. Y debe haber una propiedad que se llame EndDate. Baja. EndDate, así está. Cópiate y pégate ese nombre, ese nombre, y te vas y lo pones al otro lado. Entonces mira, para que no te pierdas, arriba tienes los archivos. Eso. Dale ahí, tan. Entonces es arriba el using que hace falta, ¿no? Espérame a ver, ¿por qué a ti no te funciona y por qué a mí sí? Vamos a mirar. En el controller. Se está usando. Te hace falta. Ah, ya. Listo, ya sé qué pasó. Te equivocaste cuando elegiste alguna de las opciones. Entonces, bien abajo tiene que haber una definición para la clase ViewController. Baja, 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 baja. Mírala ahí. ¿Sí ves? ¿Sí ves esa clase que está vacía? Tú seleccionaste la opción que no era. Entonces eso se va. Eso se va, tan. Y ahora sí tienes que agregar el import. O el using. Control punto. Using. Arriba, la primera. Listo. Compila. ¿Dónde es que era aquí? En la solución, al nivel de la solución, clic derecho. Compilar. Listo. 8 errores. Dale doble clic y deben haber, falta más cosas. Ahí, control R, control G. ¿A todos o No, solamente los no lo selecciones. Control R, control G. Listo. Ahora sí abajo hace el using. Control punto.
using. Eso. Y ahora el siguiente. Control punto. Using. Esa vaina. Y vuelve a compilar. Listo. Ahí ya tenemos la compilación correcta. Listo. Entonces volvamos a mi pantalla. Listo. Muchas gracias, Dar. Tranquilo, papi. Todo bien. Listo, muchachos. Ahí como a Viejo Snook lo vi un poquito perdido con el tema de las clases, es decir, de cómo moverse. Entonces también tengan en cuenta esta. Así como el truco que nos enseñó Mr. Javis de que si le da que con esta habilitamos para que nos abra pues las clases que queremos, ¿sí o qué? Entonces, si ustedes, por ejemplo, no sé, estaban en la clase controller, ¿cierto? En el controlador agreement. Y luego fueron al Customer Model, ¿sí o qué? Y luego fueron a Customer View Model. Y luego a Agreement View Model, ¿cierto? Para que no se pierdan buscando aquí a donde necesitan ir, porque al principio aquí uno no conoce la solución de memoria, pues se pierde. Yo me la conozco porque yo soy el que la estoy construyendo. Pero si ustedes se pierden, usen estas flechas de acá. ¿Listo? Estas flechas de acá. Si le dan atrás, él los va a llevar al último archivo en el que estaban, o al último método. Entonces fíjense. De Agreement View Model, perdón, los tiene que volver a Customer View Model. Y de Customer View Model a Customer Model. Y luego al controlador. Y si se quieren devolver, pues con la otra flecha hacia la derecha. ¿Listo, muchachos? Listo, listo. Ahí como para que no se pierdan tanto en que dónde está mi clase. Acuérdense que también siempre están acá. Con este pin ustedes lo pueden fijar para que no se les vaya a perder. ¿Listo? Es de acostumbrarnos a manejar el IDE. Sí, porque yo sé que, digamos, si yo, no sé, fuera otro IDE como NetBeans o, no sé, me perdería también un montón. Listo, entonces ahora sí tenemos nuestro proyecto compilando. Otro tipcito, si ustedes abren una clase que tenga muchos métodos, ¿sí? Que sea muy larga, fíjense que acá en esta opción ustedes pueden ver los métodos que existen en esta clase. Por ejemplo, pues aquí hay 4 métodos: create, delete, get, update. Si yo abro customer, creo que existen más. Está create, está el constructor, está el eliminar, el obtener todos y el actualizar. Entonces ahí, si ustedes le dan clic en alguno, él los lleva a esa línea de código específica. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí. Listo, muchachos. ¿Cómo la ven? ¿Fácil, difícil? ¿Qué dudas tienen? Está fácil. ¿Ya están por botar la toalla o todavía no los hago renunciar? No, todavía no. Todavía no, listo. Entonces, no hicimos ni miércoles, no acabamos de hacer nada. Lo único que hicimos fue crear un nuevo proyecto y eliminamos las carpetas que no necesitábamos. ¿Listo? Vamos ahora sí a complicarlo un poquito más. Y menos mal, Mr. JB se puso de creativo y creó esta clase. Esta clase Customer Services, según lo que entiendo en el código, lo que intentó Mr. Javis fue hacer una representación de algo, de un mock. Cuando hablamos de un mock, es una simulación, ¿sí o qué? Anótense el término ahí para que lo investiguen. Mock, así. En inglés pues imitar, pero pues en documentación pongamos mock en programación. Listo. Y pues básicamente es simular algo. Entonces se les voy a pasar acá para que alguien también me colabore poniéndolo en Twitch. Bueno, ahí está Mr. Javis firme con el mock. Entonces lo que Mr. Javis intentó hacer acá es como simular la respuesta de la base de datos. ¿Sí o qué, Mr. Javis? Sí, exacto. Listo. Entonces, como es lo que él intentó hacer fue eso, para mí esto es una petición a la base de datos. Entonces eso debería estar en una capa de data. Pero todavía no pensé que había otra implementación acá. Todavía no, la última capa que vamos a ver es la de data. Entonces voy a volver a revisar el Customer Controller, que sé que JBeans implementó un par de cosas ahí. Listo, no implementó lo que necesitaba. Vamos a implementar la capa de lógica del negocio. ¿Cómo implementamos esa vaina? Pues
sencillo, otro nuevo proyecto que en este caso no se va a llamar .core, sino va a ser .business. ¿Listo? Entonces igual, a nivel de la solución, clic derecho, acá, new project. Aquí ya no tienen que buscar acá, sino pues aquí ya les aparece class library, lo seleccionan y le dan next. Y luego pues sí, entonces recuerden, primero el nombre de la solución, en este caso es pharmacy. Esto que yo les digo no es una camisa de fuerza. Cuando trabajen conmigo pues me gusta que mantengan como yo lo organizo. Pero muy seguramente cuando ustedes lleguen a otro proyecto pues se van a llamar diferentes y no pasa nada. Es como la forma en que me gusta trabajar a mí. Pharmacy.business. Así. ¿Listo? Si es con doble S todas. .business puso, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué Es solo punto? una S. Solo una S. ¿Por qué el punto? Porque esto lo que hace a nivel de código es crearme un namespace, ¿cierto? Porque si no le pongo el punto, pues bueno, quedaría pharmacy business. Lo que hace es crear un namespace más. Cada punto o cada carpeta hacia adentro es un nuevo namespace. Lo que me deja es más namespace para yo poder crear clases. Y en un namespace, acuérdense que yo puedo repetir los nombres de las clases, siempre y cuando estén en diferente namespace. Entonces por eso, más que todo el punto. También pues para mantener la nomenclatura de que se use siempre el nombre de la solución, ¿listo? Y pues para que se diga de qué trata esta capa, ¿no? Entonces en esta capa es la capa de negocio, ¿sí? Listo. .NET 6, crear. Y eliminamos la clase que viene por defecto. Listo. Muchachos. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, ¿cierto? Pues teníamos unos conceptos que ya habíamos visto en las clases anteriores que están aquí, ¿no? Que los métodos, que los parámetros, que los tipos de retorno, que el encapsulamiento, herencia, tal. No hablamos de algo, pues porque no era el momento, pero llegó ese momento, y es algo que se llaman las interfaces y las clases. Las clases ya las habíamos visto. Pero entonces cuando hablo de interfaz en programación orientada a objetos, cuando hablo de interfaz no es la interfaz de usuario, es decir, el botoncito bonito, no. Es otro tipo de interfaz, ¿listo? Una interfaz es la forma en la que yo defino lo que debe implementar mi clase. Entonces, creo que tengo que tratar de no confundirlos. La clase tiene la implementación de esos métodos, es decir, en la clase existe el método crear, editar, eliminar y buscar, ¿cierto? En la interfaz existen esos mismos 4 métodos, solo que en la clase está la implementación, es decir, el código que ejecuta esa función, y en la interfaz solo está la declaración, ¿sí? Lo que hace la interfaz es hacer que lo que yo defino en la interfaz, eso mismo implemento en la clase. Y lo que implemento en la clase, eso mismo uso en la interfaz. ¿Para qué? Pues para garantizar que mis métodos son como yo los definí. Es decir, que si tengo 4 métodos, esos 4 métodos existen, que si reciben un entero, reciban un entero, ¿sí? Entonces van las dos cogiditas de la mano. La clase hereda de la interfaz. Y la interfaz pues es la que define cómo se va a construir esa clase. Eso en cuanto a teoría. En cuanto a código pues es muy similar. Entonces yo voy a crear 2 carpetas. Una carpeta donde voy a guardar las interfaces, y una carpeta donde voy a guardar las implementaciones, o sea las clases. Entonces la voy a llamar implementations. Bueno, espérenme, pienso una mejor organización. Pharmacy, pero si la divido por funcionalidad, me quedaría mejor. Listo. Olviden lo que acabo de decir en cuanto a qué íbamos a crear. Para ponerlo un poquito más organizado y para que se entienda un poquito más visualmente, yo en mi farmacia tengo
ciertas funcionalidades, ¿no? Teníamos medicamentos, convenios, clientes, usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a crear una carpeta con el nombre de la funcionalidad que voy a trabajar. En este caso va a ser la funcionalidad de Customer, ¿cierto? Se me fue un signo de más. Customer. Y dentro de Customer yo voy a crear mi interfaz y mi clase, mi interfaz y mi clase, y así con cada uno. ¿Que va a trabajar convenios? Pues creo la carpeta Agreements y ahí pongo mi interfaz, mi clase, mi interfaz, mi clase. ¿Claros ahí mis perritos? Claro. Listo, entonces O sea, vamos, señor. Y en lo de customers, o sea, para cada clase se le crea una carpeta. Para cada funcionalidad una carpeta, sí. No para cada clase, para cada funcionalidad. Entonces aquí adentro yo voy a crear primero mi interfaz. Entonces, ¿cómo creo una interfaz? Clic derecho, agregar, clase. ¿Listo? Es igual que una clase, solo que cambio aquí la selección. No selecciono clase, sino selecciono interfaz. ¿Listo? Y él aquí le cambia el nombre. Las interfaces, ¿cómo se nombran? Con la I mayúscula de interfaz, ¿cierto? Solo la I. Y pues seguido del resto, como quiero llamar mi interfaz. Como por ejemplo vamos a hablar de, aquí vamos a implementar la lógica de negocio del cliente, pues entonces la voy a llamar I Customer Business. Y Customer Business. Y creo que escribí mal business ahorita, se verá troila. Business, sí, es solo una S en la mitad. Vamos a ver si no me pone mucho problema para cambiarla. Business acá, trim. Aquí business, me toca cambiarlo aquí manualmente. Pero listo, ya creo que no es más. Creo que ya está bien. Listo, entonces creé dentro de la carpeta Customer una interfaz y Customer Business. ¿Qué cambia o qué diferencia una clase de una interfaz? Pues básicamente que la clase dice class y la interfaz dice interface. ¿Listo? Lo mismo, la interfaz puede ser pública, privada, protected, que en este caso la vamos a declarar como pública, ¿cierto? Listo. Ok, ahora vamos a crear la clase ahora sí. Entonces clic derecho, agregar clase. Y aquí yo selecciono class. Entonces yo aquí le cambio el nombre y la voy a llamar, pues ya no va la I porque no es una interfaz, solo se llamaría Customer Business. ¿Listo? ¿Todos aquí? Sí. Si hay alguien nuevo por ahí en el chat de Twitch, no olvide saludarnos, seguirnos. Listo. Entonces, ya tenemos la interfaz y tenemos la clase. Ahora vamos a aplicar la herencia. Bueno, modifiquen el internal por un public, ¿no? Para que las dos queden públicas, es decir, se accedan. Y recuerden, la clase hereda de la interfaz. ¿Cómo es la herencia en .NET, muchachos? ¿Alguno se acuerda? ¿Puso atención cuando yo dije eso? Los 2 puntos, ¿no? Los 2 punticos, exacto. 2 puntos. ¿De qué clase? Pues de Interface Customer Business. Entonces, y Customer Business. Ahí está. Prácatelas. Mi clase está en verdecito y mi interfaz en amarillito. Si yo me paro, me dice que es clase. ¿Sí o qué? Si yo me paro, me dice que es interfaz. Listo. Hasta aquí no hemos hecho nada raro. Volvemos a la teoría. La interfase define la clase, ¿no? Y la clase implementa la definición de esa interfaz. Entonces vamos a definir la clase. Vamos a definir la interfaz. Entonces, ¿yo cómo sé qué voy a definir en mi interfaz? Pues casi siempre, si yo tengo un método de crear en el controlador, muy seguramente voy a tener un método en el negocio, en la clase Customer Business, donde voy a implementar las validaciones de negocio para ese cliente o para esa funcionalidad específica. Regálenme un segundo, muchachos.
Mr. Javis, la clase que no lleva la que no es la interfaz, es una clase normal, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo, qué pena ahí, muchachos. ¿En qué iba? Ah, ya. Entonces, muy seguramente si tienen un método en el controlador, va a tener su homónimo en la clase de negocio, porque pues muy seguramente ese método tiene reglas de negocio, así sea una, pero va a tener reglas de negocio. O así no tenga, para respetar nuestras tres capas, tiene que haber un homónimo en la clase del negocio. Porque acuérdense que el controlador llama al negocio, el negocio a la capa de datos. Si todo está bien, la capa de datos le devuelve al negocio y el negocio le devuelve a la presentación. ¿Sí o qué? Eso significa que yo tengo que tener un método de get que se llame getAll, ¿cierto? En mi clase de negocio. Entonces lo primero que voy a hacer es crearlo en la interfaz. Entonces, dice que es un método público que devuelve un innumerable de tipo customer view que se llama getAll. Yo voy a hacer prácticamente lo mismo. ¿Listo? Entonces dentro de la interfaz declaro un método público, ¿cierto? Que devuelve un enumerable de tipo customer view model, creo que era. Customer view model, sí. Customer view model. Entonces aquí si no les aparece, control punto y agregan la referencia del core, ¿cierto? Y pues lo llamo casi igual, getAll. Abro y cierro paréntesis. ¿Qué diferencia mi interfaz de una clase? Pues que yo en la interfaz no requiero, como la interfaz es la que define el método, ¿cierto? No la implementación, pues no tiene los corchetes porque no implementa nada, no tiene el código que hace funcionarla. Entonces finaliza de esta manera. ¿Listo? Entonces aquí ya definí mi método, ya definí el contrato que va a cumplir mi clase. Pero si yo voy a Customer Business, tiene que estar fallando. ¿Por qué falla? Porque no estoy cumpliendo, no estoy implementando los métodos que dice mi interfaz. Por eso es que usamos las interfaces y las clases, para no cometer este tipo de errores. Es decir, para que él nos diga, oiga, si usted define algo, tiene que cumplirlo. Si lo define, lo cumple, lo define, lo cumple. ¿Listo? Tienen dos opciones: volver a escribir el método como yo lo hice acá, o usar el atajito que dice control punto y dice implementar interfaz. Él lo que hace es todo lo que exista en Customer Business lo implementa en la clase. ¿Listo? Entonces voy a terminar de escribir los métodos acá para solo usarlo una vez al otro lado. Entonces dice que básicamente yo me podría llevar esto así. Entonces en la interfaz defino un método que devuelve un Customer View Model. El método se llama get y recibe un parámetro entero que se llama id, punto y coma. Listo. ¿Qué más sigue? Tengo un método create. Vamos a definirlo en la interfaz. Es un método público que devuelve un Customer View Model, se llama create y recibe en parámetros un Customer View Model. ¿Listo? ¿Qué más tiene? Tenemos un update que es un método público que recibe un Customer View, retorna un Customer View Model, se llama update, recibe un entero ID y un Customer View Model. ¿Listo? Y por último, ahora sí, el delete. El delete es un método público que retorna un booleano, se llama delete y recibe un parámetro ID.
Listo, tenemos 5 métodos. Estos 5 métodos tengo yo que implementarlos en mi clase, en la clase que hereda de esta interfaz. En este caso, él me está diciendo, vea, usted definió en Customer Business esto y no está cumpliéndolo. Por eso es que me está fallando. Entonces yo le digo que implemente la interfaz. Entonces píllense que el man de una, pam, 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 pam. De una me hizo ahí el cruce de hacerme el código. Aunque este no es el código que yo necesito, pero por lo menos ya están los métodos, ¿no? Ya está el cascarón. Ya no tendría yo que volverlo a hacer a mano. ¿Cómo van ahí, mis niños? ¿Y ahora sí los hice arrepentirse? No. Ah, bueno. No, pero me quedé atrasado en el código. Todo bien, papi. Todo bien, que igual queda la grabación. Ahí lo que necesito que entiendan es como más o menos que los conceptos y que de aquí implemento que y luego ya con la repetición sí la sigan a detalle, tal. Y cuando tengan dudas, pues ahí sí me las hagan saber. ¿Qué otra cosita? Bueno, ya tenemos una capa más. Ahora lo que tenemos que hacer pues es llamar esta capa, porque una cosa es implementarla, pero si no la estamos usando, pues ¿qué estamos haciendo con nuestra fucking life? Listo. Porque hay un error acá que dice, bueno, control R, control G. Si yo compilo, ¿falla o qué? ¿O no falla? No, no falla. Esa flechita se quedó ahí pegada. Capitán cortan. Listo. Entonces, pongan la atención acá a lo que hizo Mr. Javis. Cuando uno trabajaba en .NET Framework, ahorita estamos trabajando en .NET Core 6. Cuando uno trabajaba en .NET Framework, por allá en la versión 4, 4.8, de ahí para abajo, ¿cierto? Para uno poder llamar otras clases, ¿cierto? Tenía que crear una instancia de esa clase, como hizo Mr. Javis. Mr. Javis, él creó la clase Customer Service, ¿cierto? Que es la que tenemos acá, que hace esto. Y él, para poder llamarla, definió una propiedad de ese tipo, de esa clase, y en el constructor dijo, ok, necesito una nueva instancia de esa clase. ¿Para qué una nueva instancia? Para poder usar todo lo que existe en Customer Services. Es decir, para poder usar todos los métodos o las propiedades que existan en esta clase. Eso lo tuvo que hacer Mr. Javis para poder llamarlo, y él ya podía comunicarse con esta clase. Él ya podía llamar los métodos de esta clase. Resulta que para evitarse ese trabajito de estar creando nuevas instancias, se inventaron una vaina que se llama inyección de dependencias. La inyección de dependencias es un patrón de diseño de programación orientada a objetos que también tiene un montón de tela por cortar ahí para que la noten y cuando tengan tiempito le echen una leída. La inyección de dependencias lo que busca es que, para no tener que crear estas instancias, él lo que hace es recibir una referencia. Él recibe solo una referencia de lo que necesita para funcionar, en lugar de crear esta instancia. ¿Sí? La solución de la inyección de dependencias es solo recibir la referencia, algo parecido a esto, y evitar crear una instancia. ¿Por qué? Porque cada vez que entrara una petición acá, se iba a crear una nueva instancia. Y eso pues lo que hace es dañar el performance de la aplicación. Entonces, ¿cómo usamos esa inyección de dependencias? Esa inyección de dependencias tal vez se confundan, yo todavía me confundo, no se preocupen. Pero digamos que la forma como de hacerlo es la siguiente. Entonces, por ejemplo, en la clase Program ustedes tienen, hay una clase que se llama Program, que está acá. ¿Listo? En esa clase Program vamos a registrar nuestras dependencias. ¿Para qué las registramos? Para que las podamos usar. Entonces vamos a registrar nuestras dependencias. En este caso, una dependencia que yo quiero usar es esta, la dependencia de Customer Business. ¿Cómo la utilizo? Pues registrándola en mi contenedor de dependencias. Entonces, por ejemplo, vamos a nivel de la clase Business, ¿sí? Esperen un segundo.
Esperen un segundito, por favor. ¿Qué pasó, mi amor? Se me olvidó cómo se hace esta vaina. ¿Qué vaina? O sea, ¿estás buscando el trabajo? No, en mi repositorio personalito. ¿Y por qué estás trabajando con ese computador? Ah, pues porque aquí un incógnito ¿Y tu Mac? está guardado. Ay, amor. Dios santo. Chao, papá. Chao, mi negrura. Estoy malita, listo, mamá. ¿Mucho? Uy, sí, me entró como unas 5 veces y no te digo más. Poichito. Mamá, ¿no me pele? No. Listo, muchas perdónenme ahí por las interrupciones. Bueno, lo que está buscando es registrar esas dependencias para poder usarlas, ¿no? Entonces tengo que registrar estas dos dependencias para que cuando en tiempo de ejecución él llame esta capa no se vaya a reventar. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces puedo hacerlo de la siguiente manera. Esta es una implementación, pues que digamos que uno con el tiempo ya se empieza a aprender. Entonces, a nivel del business, me creo una clase, ¿cierto? Una clase nueva que me permita a mí realizar esa inyección de dependencias. Entonces yo la voy a llamar business extension, porque va a extender de una clase. Ya les muestro. Business extension. Control R, Control G, que sea pública. La voy a declarar como estática. Listo, ya después miraremos a detalle cómo funcionan esas clases estáticas. Y voy a declarar un método aquí adentro. Entonces va a ser un public static void, es decir, va a ser un método público estático que no va a devolver nada. Y lo voy a llamar add application services. Y este es el amiguito que se va a encargar de realizarme la inyección de dependencias. Y service collection. Punto aquí. Entonces aquí, por ejemplo, no tengo que hacer un using, pero sí tengo que instalar un paquete que se llama inyección de dependencias. ¿Cómo sé qué paquete instalar? Pues yo prefiero instalar el último, que busque y encuentre la última versión. Con eso pues trabajamos la última versión que esté publicada por la gente de Microsoft. Listo. Y pues se va a llamar services. Define el comportamiento ahora de este método. Y este método, entonces yo con esta propiedad que se llama iServiceCollection, le puedo decir service.addScope. Entonces aquí entra en juego unos términos de inyección de dependencias que es addScope, singleton, transient. Esta es la forma en que se registran las dependencias. Entonces yo no me las sé bien de memoria, pero hay digamos, por ejemplo, el addScope registra la dependencia una sola vez. Una vez el proyecto se ejecuta. Si no estoy mal, creo que el transient lo que hace es registra la dependencia cada vez que haga un llamado. Entonces, si me llaman una vez, registra la dependencia con un transient, y luego si la llaman otra vez, la vuelve y la registra, y así la registra múltiples veces. Eso tiene un uso dependiendo del performance que quieran darle a la aplicación. En este caso voy a usar un addScope. ¿Listo? Ya después miramos, porque yo tampoco ese sí no me lo sé de memoria. Pero pues también lo podemos investigar y pegamos una leyita bien buena para mirar cómo hacer la teoría de inyección de dependencias. Entonces primero inyectamos la interfaz y customer business, y luego la clase customer business. Listo, cerramos el tipo. Y ahora aquí, ¿qué pasó? Me quedó mal esto. Tiene que quedar así. Interfaz y la clase.
Y después de eso, mis muchachos, lo que nos queda es ir a implementar este método en la clase program. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a buscar la clase program que está por acá. Y pues después de que aquí en este builder services, ya después de que él genere el Swagger, le podemos decir builder.services. Y el método que definimos, que en este caso es add, ¿cómo lo definimos? Ya me olvidó. Add application services, así. Add application services. Aquí está. Cerramos y abrimos paréntesis y pues solucionamos el tema del ins. Bueno, ¿por qué no me funciona? ¿Qué le pasó? Builder services.add application services, ahí está bien. Introduce local, no necesito un local. ¿Qué necesito para que me funcione? Miremos el business extension, a ver qué le faltó. A ver, yo la veo bien. Extension, public static class, luego public static void, el nombre del método y el collection. Yo no le veo nada raro a esta vaina. Creo que este sí no tiene return, no necesitamos. Entonces por eso no se implementa el return. Ve, y ahora qué será. ¿Qué será? Program. Private static main, no, eso no necesito. Ve, muchachos, me perdí acá porque no sé por qué no me funciona. ¿Están despiertos todavía? Sí. Pensé que ya se dan mi mío. Voy a ponerla antes del controller a ver qué. Pero no creo que sea eso. No, porque no me funciona. Qué visaje cuando no me funcionan las cosas. App Builder, no, aquí está bien. Bueno, yo por aquí justamente había abierto un proyectico para ver qué le había dolido a esto. Public static class. Public static class, ahí está, melo. Si ven algo diferente me ayudan. Public static class y adentro tiene un void que se llama así, public static void application services, y aquí public static void application services. Está bien, y esto pues son todas cosas que no necesitamos por ahora. Public static class, no, bueno, tal vez lo que me haga falta, que a veces por Visual Studio no lo toma, y es la referencia al proyecto. Entonces fíjense que en este momento el API hace referencia a Core, pero no hace referencia a Business, y tal vez por eso, aunque él debería decirme como venga, agregue la referencia, el man no es muy inteligente en ese caso. Entonces voy a agregarle la referencia yo manualmente. ¿Cómo se la agrego? Le digo en dependencias agregar referencia a un proyecto y le digo que a business. Le digo ok. A ver si es eso. Y aquí ya debería decirme como que el using, ¿no? Entonces el using. Ahí estaba. Aparecieron las llaves. Listo, mis perritos salchichas. Ahora, ¿qué más nos toca? Listo. Aquí lo que hicimos fue confuso pero sencillo. Definimos una clase donde vamos a registrar las dependencias y luego esa clase la llamamos desde el program, porque el program en .NET 6 es la primer clase que se ejecuta, es como el main que ustedes conocen en otros programas. Ese es el main que se ejecuta una vez se lanza la aplicación. Entonces necesitamos que apenas se lance, pues
construya esta clase para que las dependencias queden registradas y podamos camellarlas sin problema. ¿Listo? ¿Qué sigue? Ah, bueno, sigue reemplazar el código que había hecho nuestro amiguito Javis. Entonces esto se va y esto se va. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a reemplazar el código con Mr. Javis por algo similar. Mr. Javis usaba la clase. Nosotros necesitamos usar es la interfaz. No le apuntamos directamente a la clase, sino le apuntamos directamente a la interfaz. Entonces sería iCustomer Business. ¿Listo? Así, iCustomer Business. Y pues como la clase de Mr. Javis se llamaba Customer Service, él por eso le puso Customer Service. Yo también utilizo esa nomenclatura, pero en este caso es Customer Business, ¿no? Entonces yo la voy a llamar Customer Business. Listo. ¿Qué sigue? Ah, bueno, pues ahora aquí en el constructor yo tengo que agregarle la referencia. Antes Mr. Javis la tenía de esta manera como nos muestra este amiguito, pero ahora ya la vamos a usar de manera diferente. En los parámetros del controlador vamos a recibir eso como parámetro. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es la propiedad y otro es lo que nos llega por el contenido, por la inyección de dependencias a nuestro clase constructor. Y luego si le digo, ok, mi propiedad que declaré arriba, que la diferencio por el raya al piso, va a ser Customer Business igual al parámetro que entra en el constructor. Es decir, a Customer Business, sin la rayita al piso. Esa es la forma de diferenciar esta propiedad de este parámetro. ¿Listo? Y pues ahora me está llorando es porque pues ya no existe Customer Services, sino Customer Business. Listo. Vamos a usar esta vaina. Ahí, ¿por qué no usas creo que era el atajo control RR? Que era, que seleccionaba. Ah, bueno, sí. Pero ya es muy tarde para hacer eso. Espérate, a ver. Tuve que haberlo hecho desde el momento que se llamaba Customer Service. Píllalo acá. Yo le digo, la selecciono completica y le digo control RR. Y se pone este color. Entonces yo le digo acá, selecciono lo que quiero quitar. Y le digo business. Y enter. Y falló. Me debía haber visto como un idiota. Otra vez. Control RR. Y acá entonces. Business. Y enter. Entonces ustedes aquí le pueden seleccionar si quiere cambiar comentarios o las cadenas. Pues yo en este momento solo necesito eso. Entonces ahora sí ya la tomó. Y pues vuelvo y hago lo mismo que había hecho. Ese control R pues es antes de que cambien la propiedad, ¿no? Si la cambian ya no les va a funcionar. Por eso me tocó volver los cambios. ¿Listo? Javis. Listo. No, es Customer Business sin rayita. Listo. ¿Por qué me falla esto acá? Porque me está diciendo... Ah, bueno, como ya cambiamos la implementación de Javis, pues no todo va a estar funcionando. Por ejemplo, pues como yo no estoy llamando a este método, ¿no? A este método getAll que me devuelve un list, ¿sí? que se le pueden aplicar estos métodos, por eso me falla. Pero si yo llamara solamente al método .getAll, perdón, .getAll, así de esta manera, el man no va a fallar. ¿Listo? Estas cositas aplican es para la capa de datos, que por ahora como no la tenemos, pues la vamos a pues a dejar así. Es decir, para evitar este error voy a comentarlo, ¿cierto? Porque pues todavía no tenemos esa implementación. Yo lo que puedo decir es que retorne un nulo por ahora, para que no me falle. Lo mismo acá, voy a retornar, voy a comentar esto y retorno un nulo. Aquí lo que estoy haciendo pues es tratando de que no me falle esto cuando compilemos ahorita. ¿Listo? Para esta te tengo una buena, un buen truco para esta, Mr. Javis, que ya se las explico después. Retorno para no tener que hacer eso uno a uno. Y porque no me falla. Cosas me están tan first of the fall. Ese debería fallar también.
Bill Filet. Muéstrame el error entonces. Multicoma. Listo. Ok. Entonces aquí no olviden que en este Customer Business es donde vamos a hacer la lógica del negocio. Entonces, si yo tuviera una lógica del negocio, no sé, que cuando no tenga nada, en vez de retornar un vacío, retorne no se encontró resultados, aquí es donde yo aplico esa lógica. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me queda claro ahí? Sí. ¿Qué más me falta? Y para cerrar esta sesión. Mañana continuamos con cómo pulir más esta business, ¿cierto? Y la de la base de datos. Pero sí lo que sí quiero cerrar es haciéndole unos cambios a los métodos. Resulta que yo estoy trabajando con programación síncrona, es decir, yo no estoy manejando asincronismo ni nada parecido ni nada por el estilo. La programación síncrona pues tiene tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ya no se manejan, o antes se manejaban algo que se llamaban threads, que son hilos, ¿no? En inglés threads, y pues tenían unas aplicaciones multihilo, y bueno, esa vaina hacía que se ejecuten cosas por allá debajo, pero ahorita pues se maneja una vaina que se llama síncrono asíncrono. Tú defines qué métodos son asíncronos, cuándo y cuándo no son asíncronos, para saber, por ejemplo, un método que yo necesito que sea asíncrono es una creación, porque yo necesito saber cuándo se cree el cliente, ¿cierto? Necesito saber si se creó o si no se creó bien. Ese método tiene que ser síncrono porque yo tengo que esperar la respuesta. Pero un método asíncrono, por ejemplo, cuando yo creo el cliente y envío un correo, a mí no me importa si se envía o no, depende del negocio, no me importa si se envía o no se envía el correo, para mí eso es un proceso secundario. Entonces yo puedo declarar ese método de enviar correo como asíncrono y que él lo ejecute cuando él tenga tiempo o tenga memoria, ¿sí? No sé si es claro, más o menos cómo funciona síncrono asíncrono. A mí me puedes volver a explicar, por favor. Listo. El asincronismo se usa cuando tú necesitas ejecutar muchas tareas en paralelo, ¿sí? Síncrono, ¿cierto? Síncrono es cuando tú esperas la respuesta, cuando envías una petición y esa petición se procesa, pero tú te quedas esperando a que te respondan. Por ejemplo, cuando tú vas al banco, ¿cierto? Y tú le dices a la vieja del cajero, de la caja, que quieres hacer una consignación. Tú te quedas esperando a que ella te conteste, ¿cierto? A que ella te conteste qué formato o cómo hacer la consignación. Eso es algo síncrono. Tú te quedas esperando la respuesta. Haces una petición y esperas la respuesta. Pero algo asíncrono es cuando tú no necesitas esperar a que te contesten. El ejemplo en programación era un envío de correo. Yo digo, vaya, envíese. No me importa en qué momento se ejecute y tampoco me importa la respuesta, pero ejecutes en algún momento. Algo asíncrono en la vida real es cuando tú metes algo al microondas y al tiempo estás haciendo un huevo. Tú tal vez del huevo tienes que estar pendiente que no se queme, pero cuando tú metes algo al microondas, lo pones a calentar, ¿cierto? Cierras la puerta, pones un tiempo y te vas y sigues haciendo algo, ¿cierto? No te importa, no te quedas esperando, el man va a estar calentando y tampoco se va a quemar porque un horno microondas no quema, ¿cierto? Y tú vas mirando el huevo, porque ese sí tienes que estar pendiente que no se queme. Y ya cuando finalice el horno microondas, tú esperas a que se enfríe un poquito para no quemarte las manos con el plato, y ahí sí vas y sacas la comida. Eso es algo asíncrono, algo que tú dejas haciendo y no te importa sabes que hay un proceso, pero no te importa tener que estarte esperando ahí. Ese es el asíncrono y síncrono. En la programación tenemos algo igualito, síncrono y asíncrono. ¿Ya entendiste mejor? Sí, ya entendí. Listo. Entonces, los métodos tenemos que convertirlos en asíncronos. Todos los convertimos en asíncronos y cuando los llamamos, ahí es cuando decidimos si los esperamos o no. ¿Listo? ¿Cómo convierto un método en asíncrono? Es fácil. Después de la palabra de si es público o privado, yo pongo la palabra async, ¿cierto? Async. Y en vez de retornar esto hacia secas, retorno algo que se llama una tarea. Una tarea. Y las tareas también tienen un tipo.
Yo le puedo declarar un tipo a las tareas. Y pues ahí sí defino el tipo que quiero retornar. Entonces fíjate, retorno una tarea de tipo IEnumerable que a su vez es de tipo Customer View Controller. Y con esto puedo hacer lo mismo. Puedo retornar una tarea. Listo, perdón, me faltó el async, ¿no? Importantísimo el async. El async y retorno una tarea de tipo Customer View Model. Lo mismo acá. Un async, ¿cierto? Y retorno una tarea de tipo Customer View Model. Ah, coño. Era esto. Y lo mismo acá, pues como es la misma, básicamente ya ahora sí puedo repetir esto. Y aquí entonces, por ejemplo, ¿cómo retorno un tipo bool? Pues exactamente igual. Una tarea, primero async y retorno una tarea de tipo booleano. Listo. Entonces aquí ya los métodos de mi controlador son asíncronos, ¿cierto? Son asíncronos. Ellos no tienen que esperar mi respuesta. Ahora voy a convertir los métodos de adentro, es decir, los del business, también los voy a convertir. Entonces primero voy a la interfaz, ¿no? Entonces, pues, es igual que el controlador async, ¿cierto? Una tarea de tipo este tipo. Listo. Es así todos menos en el de Julián, ¿o cuáles más tienen una sintaxis diferente? ¿Cómo así cuál es una sintaxis diferente, Perry? O sea, que no tiene el Customer View Model, sino que entre los cositos que tiene la tarea dice bool. Ah, sí, pues dependiendo del tipo de dato. Por ejemplo, en este caso, pues es un Customer View Model. Tú puedes retornar una tarea con tipo string, una tarea con tipo entero, con la que tú necesites. Si no necesitas retornar nada, es decir, es un void, pues tú retornas una tarea, así, tarea, una task. Listo, ¿qué me falla? Aquí abre, cierra. ¿Qué me falla, perro? No puede ser usado en métodos que tienen body. ¿Cómo así que no puede ser usado este gran pendejo? Public. Ah, bueno, ya. Aquí creo que me está llorando por esto. Vamos a ver. No, porque no me sirve. Déjenme pienso. Public, ¿no? Sí, pero con el público, sin el public, me está fallando. Entonces es lo que quiero ver por qué me está fallando. Tan. ¿Por qué me falla? Ah, ya. Qué pelotudo. Cuando en las interfaces nomás, no es necesario declarar ni el public ni el async. ¿Listo? Aquí. Y ahí ya funciona mi interfaz. Ah, bueno, este update es porque era un delete, creo. No sé. No, 3, 5, 2, 5. Se ha repetido, ¿sí o qué? Ya no va. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer en la implementación? Pues lo mismo que hicimos en el controlador, ¿no? Entonces public async, tan. Entonces yo lo que voy a recurrir es, no sé si se puede vivir esta vaina acá, y es usar esto mismo, pero me queda mejor metiéndola acá. Prancalans por acá, y esta la paso por acá. Listo. Entonces el primero va al get all. Aquí está el get all. Listo. Y falta el async. Luego va el get id. No, el get nomás. Get. Aquí está.
async y pego esto, luego va el create, bueno, es lo mismo, entonces vamos para el create, se me perdió, aquí está, luego el delete va solo así, listo. ¿Quién más me falta? El update, async y chao, listo. ¿Qué está diciendo? Entonces pónganle cuidado. Está diciendo que el método carece de un operador await, que considere usar un await si quiere esperar esa respuesta, básicamente es lo que está diciendo. Listo, entonces por ejemplo, pues acá como no tenemos implementación, pues no podemos solucionar este problemita que nos está diciendo. Pero ¿saben si dónde podemos usar esa implementación? En esta vaina, aquí, píllense. Entonces el man dice, uy, usted está implementando un método asíncrono, considere utilizar un await. Entonces el await yo lo uso cuando necesito esa respuesta. En este caso yo necesito la respuesta de que me devuelva toda la consulta, entonces yo uso mi await. Y fíjense que se va de una vez el error. ¿Listo? En estos no lo voy a poder hacer porque yo estoy simplemente retornando nulo, no estoy usando nada más. Entonces pues por ahora no me va a seguir fallando. Ya decía yo que por qué no me fallaba. Entonces lo mismo. Aquí uso mi await. Y pues por ahora return ese customer. O sencillamente dice no puede complementar un, bueno, bueno, es por lo que está, bueno, retornemos un true y ahí solucionamos por ahora. Por ahorita no hay forma de probar estos métodos, es decir, no hay forma de probar si está funcionando bien el asíncrono, el asíncrono, pero ya convertimos nuestros métodos, o por lo menos todo lo relacionado con customer, ya lo convertimos a métodos síncronos y asíncronos. También ya pasamos esa funcionalidad a la segunda capa de business, es decir, bueno, este todavía se mantiene por lo que es de base de datos, ¿sí? Para no perder el ejemplo de Mr. Javis. Eso es lo que quería que viéramos, muchachos. No sé si les pareció muy ladrillo a la clase, cómo la vieron. Me pareció muy bien, solamente que en este caso pues cuando uno lo sigue es cuando más se encuentra problemas y es como más bueno porque uno soluciona las dudas. Sí, claro. Y también practica. Sí, te entiendo. Pues me pareció muy buena la clase. Ya tocaría después rever la clase para si en alguna cosa tengo dudas le digo, pues si no la soluciono con el video le digo, y si la soluciono con el video pues la solucioné y para ir derecho practique. Listo. Entonces voy a subirles estos cambios. No se les olvide que no toquen la rama main es mía. Si tocan la rama main se tiran el proyecto y ahí sí de dónde van a sacar el código. Entonces aquí de una vez les voy a subir los cambios, ¿cierto? Entonces implementamos arquitectura n capas, ¿no? Listo, y vamos a subir esa vaina. Y revisemos que quede subido. Listo, ya está lo nuevo. Listo, muchachos. Listo. Ahí ya pueden descargar, lo pueden poner a compilar. Igual la idea es que ustedes trabajen con su propio proyectico. Listo. Y mañana entonces continuamos pues con la clase. Nos vemos, yo todavía no sé porque depende, mi horario es muy variable. Entonces yo les confirmo por la tardecita si nos vemos a las 8 y nos vemos a las 9. Y ya, muchachos, eso era todo. Muchísimas gracias a los que estuvieron por ahí en Twitch. Si hay alguien nuevito, puede venir todos los martes y los jueves a las 8 de la noche. Y ya, muchachos, cerramos transmisión. Muchas gracias para todos.
Gracias a vos, Dark. Gracias a dar usted. Dark. Entonces cualquier cosita muchachos,